y permitir que fluya la información para poder dar el acompañamiento adecuado. Muy bien. Bien, Gabriel. Lili, ¿qué es confianza e intimidad con el cliente? Gabriel habló un poco de la intimidad, yo quiero referirme un poco a la parte de la confianza. Y me gustó mucho cuando estuve leyendo esa competencia que hay una frase que dice creer que el cliente lo puede todo. O sea, es mostrar respeto, es no opacarlo, no abordarlo, no negarlo, o sea, no decirle, pues aquí estoy yo que te voy a resolver las cosas, sino decir, tú puedes y desde acá yo te acompaño a que lo hagas. A mí eso me pareció fascinante porque es lo que uno también trabaja en los procesos de aprendizaje con los chicos y me parece que confiar en el cliente es impresionante, pero también me trae otra cosa y es confiar en uno como coach. Y era un poco lo que hablaba Marce o hablaba alguien más en otra sesión, de que, ¿y si no soy tan bueno? ¿Y si no puedo? ¿Y si esto no me va a salir bien y lo que voy a hacer es, perdón la expresión, fregar al otro en lugar de ayudarlo? Entonces, ese estado allí de confianza me parece una palabra, digamos, mágica y maravillosa en esta competencia. Muy bien. De todas las competencias de coaching profesional, esta competencia, confianza e intimidad, está basada más que nada en la vida propia del coach. ¿En qué sentido está basada en la vida propia del coach? Tenemos que decir primeramente que yo no puedo abrirme como cliente si yo no confío en mi coach, en la persona que tengo al frente, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo confío yo en la persona que tengo al frente si yo no la conozco? Y lo que me pide él es que yo confíe, ¿no? O lo que pide el coaching es que el cliente tiene que encontrar ese espacio de confianza para que pueda tener esa situación de intimidad de su problema. Intimidad, ¿por qué? Porque van a tocar un contexto, una circunstancia, un proyecto que solo le pertenece a la persona y donde el coach va a ser partícipe y va a acompañar, ¿de acuerdo? En este sentido, ¿yo cómo puedo confiar en alguien al que solamente me lo han recomendado? Lo he visto una vez, hemos hecho un acuerdo de coaching en la reunión y ya está. Y quiere que en la segunda sesión yo le empiece a contar me dice, ¿qué traes para compartirme el día de hoy? Y él quiere que yo empiece a explayar. ¿Cómo hago eso? Entonces, cuando decimos que es una de las competencias que está vinculada de lleno a la historia del coach, a la vida del coach, es porque si el coach no muestra una integridad en su vida, en el día a día, esta no va a poderse ver transmitida ni reflejada en el cliente. El cliente no va a poder captar ese momento, esa situación. ¿Se entiende? Entonces, es una de las competencias que más allá de aplicarlas en una sesión de coaching, se deben aplicar todos los días en el día a día de la vida del coach. Entonces, cuando el coach vive una vida coherente, cuando el coach tiene una vida íntegra, cuando el coach es una persona ética, cuando el coach muestra no solo las habilidades de su profesión, sino en su vida con sus compañeros, con los demás, este sentido de persona completa, de una buena persona, esto se va a reflejar con un cliente en el momento de una sesión. Y el cliente en ese momento, sin darse cuenta, se va a ver en la situación de sentirse abierto al coach, ¿de acuerdo? De sentirse abierto. Esta expresión que ustedes conocen muy bien probablemente, que dicen, no sé qué tiene esta persona, pero cuando yo estoy al lado de esta persona es como si la conociese de siempre, ¿verdad? Y podemos hablar. Es exactamente esto lo que se refiere a la competencia. De que el coach transmite este sentido de confianza, pero lo transmite desde el día a día. Ahora, esto hasta acá queda la ICF. Esto tiene obviamente una explicación también científica, biológica. Como ustedes saben, nosotros somos seres biológicos, más que seres racionales, somos seres biológicos. Emocionales más que racionales. Está demostrado que nos dejamos llevar más por las emociones que por la racionalidad. Finalmente, la racionalidad de nuestra vida responde a un 15%.
Entonces, nosotros no somos seres racionales, somos seres más emocionales que racionales. Emocionales y racionales. Entonces, como somos seres emocionales, las emociones son parte de nuestro instinto. No hay un sentido concreto de dónde nacen las emociones. Sin embargo, sí tenemos un sentido concreto de la razón, ¿verdad? En nuestra parte, nuestro córtex prefrontal, encontramos los elementos necesarios para poder entender cómo pensamos. Pero en la parte de las emociones, hemos ido avanzando en el descubrimiento. Antes creíamos que las emociones estaban en la parte límbica del cerebro, ¿no? Y parte de eso estaban en la parte, y gran movimiento de eso también estaba en la parte reptiliana de nuestro cerebro. Hoy en día sabemos que muchas de las emociones no se dan en el cerebro, sino se dan en el estómago. Entonces de ahí salen los neurotransmisores que se conectan con el cerebro para poder conectar las emociones. Entonces, hemos ido avanzando. ¿Por qué le explico todo esto? Porque las emociones, esta parte de la confianza que está relacionada meramente con la personalidad misma de las personas, tiene que ver con el instinto, con esto que nosotros olfateamos, que sentimos, ¿verdad? Es esta parte que nosotros tenemos como innata, de poder sentir el peligro cuando alguien es peligroso, ¿no? De ver algo, de esto que te nace en la piel. Entonces, efectivamente, una persona que transmite confianza la va a transmitir por los poros, se van a sentir en las feromonas, se van a sentir en todas las hormonas de nuestro cuerpo, y esto va a ser, voy a decirlo así, olido, ¿ya? Por el cliente, pero el cliente lo va a percibir. Una vez que el cliente percibe esto que no entiende qué es, y lo percibe en milésimas de segundos, el cliente se abre ante el coach, y de esta manera el coach puede trabajar y el cliente también puede abrirse. Entonces, tiene su explicación biológica también, ¿de acuerdo? De cómo esta competencia está íntimamente relacionada con el día a día del coach, sin que el cliente conozca, porque lo va a percibir si la persona es confiable o no es confiable. Bien, luego todos los demás puntos que ustedes han podido ver en la competencia. Transmitimos confianza cuando somos respetuosos con el cliente. ¿Cómo somos respetuosos con el cliente? Cuando no emitimos juicios. ¿Cómo no emitimos juicios? Cuando el cliente me está contando un hecho o un caso, y yo, con mi gestualidad, con los gestos de mi rostro, no emito juicio. ¿Cuándo emito juicio? Cuando achico los ojitos, cuando abro los ojitos, cuando genero una expresión de sorpresa, cuando de repente, por ejemplo, cuando asiento con la cabeza, el mismo hecho de estar asentando con la cabeza, como justificando o aceptando algo como bueno, y cuando me está contando algo y no asiento, el cliente empieza a pensar, ¿por qué él no asiente? De repente esto que estoy contando no es bueno, ¿me entiende? Entonces, vamos puliendo toda esta gestualidad, vamos a encontrar una gestualidad mucho más neutral. No significa que nos vamos a poner como máquinas, no vamos a mover ningún músculo del rostro, no, sino que lo vamos a hacer de manera natural, pero sin juzgar. ¿Qué significa sin juzgar? O sea, no se juzga solo con las palabras, sino con la cara, es manteniendo esta coherencia. Hay coaches que mueven la cabeza constantemente, ¿no? Como diciendo sí, ajá, ok, ajá, ajá. Obviamente, un coach de la ICF evita estas cosas. ¿Por qué las evita? Por una razón. Es una manera de juzgar a la persona, de juzgarla positivamente, pero ya es un juicio. Cuando dejamos de hacerlo, la persona se empieza a preocupar. ¿Por qué no lo hace? ¿No? Lo hace de manera subconsciente, no lo hace a veces de manera consciente. ¿De acuerdo? Okay. ¿De qué otra manera generamos confianza con el cliente? Con nuestra postura. Si nosotros esperamos a nuestro cliente echados en nuestra silla o mal posicionados, el cliente no le generamos la confianza necesaria para que abra su vida. Generamos confianza también en la manera de vestir. Esto puede ser prejuicioso, ¿de acuerdo? Pero hay que mostrar un respeto al cliente. Digo una manera de vestirse no porque tengamos que recibir al cliente con traje, corbata o vestido y blusa, no, sino limpios, adecuados, ¿no? Todo este escenario genera la confianza con el cliente. Hasta acá, ¿preguntas? No, yo no. No. Muy bien, ¿queda claro para todos entonces lo que es confianza e intimidad con el cliente?
No voy a Sí. ahondar en los puntos que ya ustedes han estudiado porque lo tienen claro y está bien determinado en la ICEF. De acuerdo a lo que estoy haciendo, complementando aquellos puntos y explicando aquellos que pueden parecer un poco difíciles. Pero es una competencia práctica, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasamos a la competencia 4. ¿Quién me explica la competencia 4? Bueno, pues yo. La competencia 4 tiene que ver con presencia de coach. Y trae esto de estar aquí y estar ahora. Estar, digamos, con todos los sentidos, estar en disposición de escuchar, estar centrado en el otro, lo cual quiere decir que tengo que dejar de lado las cosas que de pronto me están haciendo ruido a mí y en este momento sacarlas de mi mente porque me voy a concentrar y por respeto a la otra persona me centro en ella. ¿Qué más sería? Esta parte de presencia también tiene que ver, o sea, con que, a ver, la ausencia de esa competencia me haría divagar, me haría no comprender la problemática o la situación que me trae el coachee, me haría, o el cliente, eh, me haría, digamos, juzgar también. Y hay otra cuestión allí que ahí yo resalté mucho la palabra que dice, en donde dice el coach no habla como experto, sino con actitud curiosa. Entonces yo la combino mucho con el asunto de tener confianza en el cliente, en que él puede pero necesita una compañía y en que yo no es una relación totalmente heterogénea, sino que al contrario, me puedo sentar contigo frente a frente, te voy explorando, te voy comentando y vamos estableciendo ahí un proceso de comunicación eh, adecuado, pero en donde el cliente tiene prioridad y en ese momento yo debo acallar mis voces internas, por así decirlo, y mantener la escucha. Muy bien. ¿Algo que complementar, Gabriel, Karina, que quieran complementar? Bueno, justo, básicamente en lo mismo que estábamos como comenzando hace un rato, de un tiempo para acá he venido viendo esta competencia que era la que más, como que más me hacía ruido y me preocupaba por alcanzar. No creo que la haya desarrollado del todo, pero por lo menos he sentido que ya puedo acallar esa voz, ya puedo minimizarla. Es una situación que viene como que inherente a mí desde siempre. O sea, siempre hay una vocecita diciéndote o hablándote, te falta esto, pasó esto, y hay una cuestión. Que tú empiezas a pensar en cosas que no van al punto en el momento en el que estás haciendo otra cosa diferente. Esa falta de foco, he sentido que he podido mejorar la focalización en lo que la otra persona me está diciendo, me ha ayudado mucho en mi parte y diría que es una de las columnas del proceso. Poder escuchar a alguien sin tener que juzgar no es una tarea sencilla. Y yo creo que es la mayor parte en la que uno pasa mientras está haciendo el coach. Hay otra cosita que yo también resalté allí cuando estudiaba esta competencia y es una de las otras discusiones que tengo con el coach y que poco a poco lo iré comprendiendo, y es el asunto de no ahondar en el por qué, sino retar al cliente y llevarlo invitarlo a ver el futuro. Digo que tengo cierta resistencia allí porque como buena psicóloga o psicopedagoga, uno tiende mucho a ver por qué este comportamiento está saliendo ahora. O sea, debe haber algo que no está resuelto, debe haber una creencia instalada, debe haber... Y para mí eso es una línea
muy fina que tendría que aprender, porque mi creencia, una de mis creencias mayores es que todo viene atado al pasado, ¿no? Y que eso provoca ciertos comportamientos en mi presente. Entonces, me ha costado desprenderme de un poco de esa creencia o irla manejando para ir diciendo, no, es que estés en la condición que estés en el presente, vamos a hablar hacia tu futuro. Entonces, eso me llamó mucho la atención y que estuviera sobre todo en esa parte que es la competencia de presencia de coach. Justo hace un momentico, ahora que Lili habla de esa parte, pude ver ese punto en el ejercicio en ella. Pues intenté no meterme mucho hacia el pasado, pero pues traté de ahondar hacia, pues ella decía que quería cambiar. Yo pues hice como no sé la situación y le pregunto pues cuál es la decisión que quiere tomar y ahondé sobre el punto de en qué situación está o sea, para poder tener las alternativas. No sé si eso o guió o insinuó o deliberó a la persona o fue una intuición o si estaba regresando al pasado. Si eso se podía, y en ese momento dudé. Muy bien, genial. Voy a empezar por lo de Lili y paso contigo, Gabriel, ¿de acuerdo? El tema de la intuición, que es muy importante, y lo de las vocecitas. A ver, Lili, más que desaprender, no te pido que desaprendas, porque lo que tú has aprendido es correcto, está muy bien, ¿de acuerdo? Uh-huh. Lo único que te pido es que tú entiendas el coaching como una herramienta en tu labor como psicóloga. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que no es que está mal, al contrario, lo que tú haces está perfecto, pero eso corresponde a un plano de la terapia, el por qué. El porqué de las cosas es importante en el proceso terapéutico curativo de una persona. El coaching no tiene ese proceso. El coaching jamás va a buscar curar a una persona, ni mucho menos hacer una terapia. El coaching es una herramienta técnica puntual, busca cumplir objetivos. Y como busca cumplir objetivos y para eso el coach con el cliente tienen 45 minutos, entonces necesita ser rápido, puntual, sencillo y directivo. ¿Qué significa esto? Que yo en 45 minutos tengo que alcanzar objetivos. Por lo tanto, si yo me preocupo del por qué, que está muy bien porque es parte del análisis que propone la ciencia de la psicología, y el coaching no es ninguna ciencia aún, está camino a convertirse en una ciencia, estaríamos entrando a correr el riesgo de poner a comparar ambas situaciones que no tienen punto de comparación, y haciendo creer a las personas que está malo el análisis del por qué. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú tienes que tener claro es que en el coaching, el cliente lo que busca es una cuestión puntual, práctica, rápida, ¿bien? Y para eso yo no me puedo tener en la historia y en el pasado, sino que tengo que ir hacia adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué estrategias? ¿Qué planes? ¿Hacia dónde te lleva esto? ¿Bien? Hay metodologías de coaching que confunden esto. No puedo dar obviamente los nombres de qué metodologías son, pero ustedes se van a dar cuenta cuando la metodología de coaching empieza a preguntar, ¿y cómo te sientes? ¿Para qué abrimos un espacio y un escenario del cómo te sientes si yo no soy un especialista de la salud para poder acompañar un proceso emocional? Entonces esto se convierte en un peligro, porque para poder yo trabajar emociones a nivel profesional, necesito ser un profesional de la salud. Si yo no soy un profesional de la salud, ¿cómo abro este espacio? Es una gran irresponsabilidad de estas escuelas y metodologías de coaching que enseñan a personas que no tienen esta profesión y que no tienen esta habilidad y que creen que en un par de meses o en un año van a poder conseguir las herramientas suficientes para acompañar procesos emocionales. Por eso el coaching no se centra en las emociones, se centra en los objetivos. Si bien es cierto, nosotros preguntamos por las emociones,
no las ahondamos, las preguntamos simplemente para ver en qué manera complementan el objetivo, pero no para tratarlas, no para profundizarlas, porque yo no puedo profundizar, abrir una puerta en la que no tengo todas las herramientas para acompañarlas. Es por esto que el coaching está sufriendo en la actualidad un gran desprestigio. ¿Por qué? Porque hay coaches que se están metiendo al campo de la psicología sin ser psicólogos y no pueden entrar en escenarios en el cual no les corresponde, porque en vez de acompañar a una persona les hacen más daño. ¿Se entiende hasta acá? Entonces yo, como director de una escuela de coaching que promueve los lineamientos de la ICF, jamás de los jamases voy a permitir que nosotros ahondemos en emociones sin que yo tenga la habilidad de poder acompañar esas emociones. Sí puedo tener, como dice Gabriel, la intuición de en algún caso retroceder un pasito hacia atrás, pero para de ahí rescatar una circunstancia que me permita alcanzar el objetivo, ¿de acuerdo? Pero no con el fin de ahondar en ese escenario y tampoco con el fin de seguir trabajando un espacio que no es propio del coaching, ¿de acuerdo? A veces se cree que en una sesión de coaching es más valiosa que otra porque el cliente se quiebra, ¿no? Los famosos quiebres. Pero estos quiebres están relacionados con las emociones. ¿A qué se refiere? La persona entra en un espacio de llorar, en un espacio de... Esto no es coaching, esto no es bueno en el coaching. El cliente no gana la confianza que necesita para avanzar en su proceso. Esto es confusión en el coaching. Estos famosos quiebres, cuando hablamos de un quiebre en el coaching, hablamos de un quiebre cuando el cliente hace el famoso, ahora entiendo, ¿no? Ahora me doy cuenta. Ya sé qué hacer. Ese es un quiebre. Pero no son quiebres aquellos que el cliente termina por quebrarse emocionalmente y luego no me van a alcanzar 45 minutos para potenciar ese cliente. Ese cliente se va mal de la sesión. Y no solo se va mal, sino que ¿qué se lleva? ¿Se lleva que puedo llorar? ¿Eso es bueno en el coaching? Eso no tiene nada que ver con el coaching. Eso es confundir a los estudiantes de coaching, confundir la metodología de coaching. Eso no es coaching. El coaching es una herramienta, por eso anclada durante mucho tiempo en el campo ejecutivo, porque es una herramienta directiva que permite a los clientes, sin importar la edad, hablando a partir de mayores de edad, desde mayores de edad hasta hacia adelante, sin importar en ese rango de edad, que la persona encuentre los quiebres necesarios de aprendizaje, quiebres que le permitan aprender, ¿de acuerdo? Ahora, si yo soy psicólogo y como psicólogo, que dentro de mi terapia psicológica utilizo coaching, bien, pero lo que yo no puedo hacer es que yo como coach utilice herramientas de la psicología. Eso no puedo hacer, porque para eso yo invito al cliente a hacer terapia psicológica. ¿Se entiende? Yo como psicólogo en terapia psicológica puedo utilizar el coaching, sí puedo utilizarlo como una herramienta más, pero yo como coach, yo no me puedo hacer de psicólogo en una sesión de coaching. Entonces, gracias Lili por sacarlo, porque primero tú no tienes por qué desaprender nada, segundo tú no tienes por qué tener miedo, porque tú eres psicóloga y tú has aprendido una metodología y tienes una herramienta psicológica muy poderosa y más poderosa que el coaching, porque el coaching es una pajita en el mundo amplio de la psicología. Y lo que sí es que tú te tienes que dar cuenta que el coaching consta de una metodología puntual, que en 45 minutos el cliente tiene que alcanzar objetivos, algo que en la terapia psicológica no necesariamente se da así. Por eso se llama terapia, porque hay todo un proceso de largo plazo en el cual el cliente va a vivir un acompañamiento diferente, ¿de acuerdo? Entonces, Gabriel, tampoco le tengas miedo a la intuición, mientras que la intuición sirva para retroceder solo un paso del cual vamos a rescatar una herramienta puntual hacia el objetivo, eso está bien porque se llama intuición.
Pero si yo voy a retroceder un paso para luego seguir retrocediendo 2 más, 3 más y quedarme en la historia y en el pasado, ahí sí voy a tener problemas, porque luego yo no sé cómo voy a seguir saliendo y ya no voy a poder, ¿cómo luego lo focalizo al cliente al objetivo? Ya, el cliente me habla de sus emociones y me dijo que vamos a tomar un caso, el caso de Liliana. Liliana quiere irse de la sesión de coaching haciendo un listado de pros y contras sobre la decisión que tiene que tomar. En ningún caso Liliana ha dicho, yo quiero terminar la sesión y tomar una decisión. Ha dicho, yo quiero tener un listado de cosas que me permitan seguir evaluando qué decisión tomar. Puntual, listo. Y de repente yo abro un escenario en el que Liliana, yo le pregunto a Liliana, Liliana, ¿cómo te hace sentir este trabajo? Y entonces Liliana empieza a hablar de sus emociones, empieza a hablar de su pasado, empieza a hablar de su experiencia en un lugar, en otro lugar. Cuando empiezo a ahondar eso, luego que ella ha entrado en ese escenario emocional, ¿cómo luego yo la saco de ahí y decirle, bueno Liliana, mira, te has pasado 15 minutos hablando de esto y hay que hacer los objetivos para tu listado? ¿Qué listado va a hacer Liliana? Si no, ya me volví un 8 no con las emociones. Claro, pero es que ese no fue el objetivo de la sesión. ¿Se entiende? Sin embargo, si yo le pregunto a Liliana, Liliana, ¿esto cómo te hace sentir? Esto me hace sentir mal, porque genial, Liliana. Y es tú, para tomar una decisión, ¿cuál es la emoción que te permitiría o que te ayudaría a tomarla? Obviamente, sentir muy bien. Genial, Liliana. Entonces, ¿qué descubres con esto? Ah, descubro que en este momento que no me siento bien, no puedo tomar una decisión. Genial. Eso es coaching. ¿Se entiende? Pero no cuando esa emoción me permite a mí seguir ahondando algo del cual yo no soy el especialista para trabajarlo. Pero sí, cuando se convierte en una intuición para hacer que el cliente tome una conciencia de que tomar decisiones no estando emocionalmente bien no es lo recomendable. ¿Se queda claro esto? Sí, sí, está claro. Es muy claro cómo focalizo yo las emociones. Uno, para darme cuenta de cuáles son los elementos que tengo que tener necesarios para mi toma de decisiones, y otra, que yo entro a explorar emociones, pero yo no soy un especialista en el tratamiento de emociones. Justo, pero yo hice un cursito de inteligencia emocional. Tengo una diplomatura, pero no eres psicólogo de profesión, ¿me entiendes? O sea, no confundamos. Hice un tallercito sobre acompañamiento de emociones. Es que ese es el problema hoy en día de los coaches, la informalidad del coaching. O sea, coaches que no tienen ningún tipo de formación, que porque creen que porque dictan talleres con padres, con ejecutivos sobre cómo manejar sus emociones y en ningún caso son psicólogos, ya se sienten capaces de... A ver, esto no es para ninguno de ustedes un llamado de atención, al contrario, es un pedido de vigilancia. ¿Por qué? Porque ustedes en el campo en el que están, que son directores de instituciones educativas, sí o sí les toca a veces dar charlas, talleres sobre estos puntos. Pero son eso, son charlas, son talleres. Una cosa es dar una charla, un taller, y otra cosa es tomar en la mano las emociones de una persona. ¿Se entiende? Sí, claro. Sí, sí, sí. Muy bien. Y entonces acá nosotros tenemos que ser responsables, serios, pero sobre todo profesionales. Somos coaches profesionales y como profesionales sabemos distinguir entre mis competencias, mis habilidades y aquello que mi código de ética me permite trabajar y aquello en lo que no, y aquello en lo que yo tengo que derivar a un especialista para un determinado punto. Bien, esto solamente para responder el comentario de Lili. Disculpen que a veces me apasiono, pero para mí es importante esto porque yo soy coach, amo mucho el coaching y me da mucha indignación a veces ver cómo tengo colegas que confunden con la herramienta del coaching al cliente y el cliente obviamente no sabe o no encuentra la claridad, piensa que es una terapia o un proceso de terapia distinto, y no es así, ¿de acuerdo? Esto hace que cada vez el coaching tenga menos valor, pero si ustedes van a ser responsables, van a hacer que la profesión del coaching cada vez sea más valorada, porque son responsables. ¿Bien?
Ahora sí, me voy a poner a explicar la competencia número 4, recién. Pero no, mentira. Significa que nada de lo que hemos hablado no está relacionado con la competencia número 4. Por el contrario, está muy relacionada con la competencia número 4. Si se fijan bien, cuando hablamos de presencia, no es lo mismo lo que la gente entiende como presencia, ¿no? Cuando a la gente común tú le dices, ¿qué significa tener buena presencia? Y entonces ellos te van a hablar, tener buena presencia es medir 1,90 m, ser blanco, rubio, ojos azules, vestir en traje, ¿no? Tener buena presencia. No, para el coaching, tener presencia o estar en presencia significa algo que en la misma ICF lo dicen, estar aquí y ahora para mi cliente. ¿Qué significa estar aquí y ahora? Significa que yo estoy en completa atención con lo que el cliente me dice. No es que estoy atendiendo la sesión de coaching y en mi cabeza está, ay, mañana tengo que dictar el taller sobre liderazgo. Ay, más tarde viene este cliente. ¿Me entienden? Dejé en mi casa, mis hijos ya habrán comido, ya habrán llegado. ¿Se entiende? Todo eso me quita presencia. Estar presente es que para mí no existe absolutamente más nada ni nadie en el mundo que mi cliente a quien tengo al frente. ¿De acuerdo? El mundo se detiene en ese momento y lo único que existe es el cliente que tengo al frente. Y eso es estar presente para él. Que él sienta que yo estoy atendiendo, lo que estoy concentrado en él, que estoy prestando atención a cada detalle de las cosas que él me cuenta, que estamos co-creando este escenario. Bien, si el cliente ve que yo estoy mirando a un lado, que de repente estoy haciendo sesión en un lugar en el que pasan personas y me levantan la mano y yo estoy levantándole la mano, saludándole, y dice, sí, continúa, que te hago caso. Eso no es tener presencia. O que yo estoy tomando notas, apuntes, y el cliente está hablando, y yo estoy... No, pero justo las notas, los apuntes es sobre lo que él me está contando. Ok, eso sirve y funciona para la terapia, para el campo del coaching no es necesario. ¿Se entiende? Que yo esté de repente diciéndole al cliente, sí, habla, que yo te escucho, que no te preocupes, no porque no te mires significa que no te estoy escuchando. No, y no. Significa estar presente para él, tener mis 5, 6, 10, 15, 80 sentidos a su disposición. Y algo que dice Gabriel dice, y esto, felicitaciones Gabriel, porque sinceramente es de lo más difícil que hay en las personas que se entrenan, es que lograr callar la vocecita interna es probablemente la habilidad más compleja que hay en el coaching. A mí me tomó 2 años poder hacer ese proceso. 2 años, fíjate, te estoy hablando de 2 años, o sea, yo ya había acabado el programa, me había certificado, había credencializado, ya enseñaba coaching, todavía no tenía mi programa de coaching, pero ya enseñaba coaching, ya daba talleres a empresas, daba conferencias. Imagínate todo lo que hacía y aún así esa vocecita era fuerte en mí. ¿Qué vocecita era fuerte en mí? Cuando un cliente venía y me decía, justo quiero trabajar toma de decisiones. Ya, este es un caso parecido al que ya vi la semana pasada, ayer, hoy día. Esto es sencillo. Esa vocecita que te distrae de lo que el cliente te dice, a mí me tomó 2 años para bajarle el volumen. No para callarlo, porque nunca lo vamos a callar, esa vocecita que se llama conciencia, nunca la vamos a poder callar. Pero lo que sí le podemos hacer es bajarle un poquito el volumen para subirle el volumen a la voz del cliente y mi atención y mis sentidos estén con lo que el cliente me dice y no con esa vocecita que tengo acá en la cabeza que me está diciendo todas las cosas, ¿de acuerdo? Que por lo general lo que me dice son solo juicios de si la persona está bien, o de repente viene una persona y me dice, mira,
no sé cómo tengo problemas con mi esposa, le soy infiel, este es un jugadorazo, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Ese tipo de vocecitas que no me ayudan a acompañar al cliente, ¿de acuerdo? Eso se llama presencia de coaching. Poder callar, estar aquí y ahora, pero para estar en completa atención, bajarle el volumen a la vocecita interior que nosotros tenemos, que lo único que hace es juzgar al cliente y no acompañar al cliente. ¿De acuerdo? Esto lo recalco como de las cosas más importantes de todo lo que aparece en el listado de la competencia 4, que ustedes ya estudiaron, que ya vieron, pero rescatando lo que dijo Liliana y lo que ha dicho Gabriel respecto a cómo esta competencia nos ayuda al adecuado acompañamiento. Luego de esto, comunicar directamente, escuchar activamente, hacer preguntas poderosas, generar conciencia, diseñar acciones, son, como decimos acá en el Perú, un chancay de a medio. O sea, mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Pero esta competencia de estar presente cuesta. Es probablemente lo que más cuesta. Y estar presente es, por ejemplo, el cliente siente cuando el coach cambia, cruza de piernas a la derecha, cruza de piernas a la izquierda, pone las manos adelante, pone las manos atrás, se inclina hacia frente, se inclina hacia atrás. Eso no es estar presente. Y sobre todo, algo que dice Judy, ¿quién estuvo con Judy? ¿Tú no, Lili? Yo, ¿Tú estuviste con Judy, Lili? con Judy Andrea, sí, de Medellín. Sí. Bueno, algo que dice Judy y que se lo ha dicho a Liliana. Lo más importante, no es que esto no sea importante, pero lo más importante en el proceso de presencia de coaching es confiar en el proceso. ¿Qué significa confiar en el proceso? Significa confiar que el cliente tiene todas las habilidades para poder resolver su circunstancia. Competencia número 3, confianza. Pero solo voy a tener presencia cuando haga uso de esta confianza. Confianza en que el cliente sí puede. Si yo digo que el cliente no puede, entonces no le hago coaching. Si yo no creo en mi cliente, no le hago coaching. Yo tengo que hacerle coaching solo si creo en el cliente y creo profundamente que él puede. Y sobre todo, creer que en el proceso de coaching, en la sesión de coaching, el cliente va a alcanzar su objetivo o va a trabajar hacia sus objetivos. Pero si yo digo, ya vamos 20 minutos y el cliente hasta ahora no hace nada y te empiezas a desesperar, eso significa no confiar en el proceso. Llega el minuto 43 y tú dices, faltan 2 minutos y el cliente aún no ha conseguido nada, no ha alcanzado nada, no ha hecho ninguna toma de conciencia. Te desesperas, dices, ya esta sesión se acabó, se terminó y no hemos... Confía hasta el último instante y así que llegue el minuto 45 y el cliente se vaya sin que tú creas que el cliente alcanzó algo, tú haces la pregunta, ¿qué te llevas de esta sesión? Y el cliente te va a decir, y te lo aseguro, 1.000.000 de cosas que le sirvieron. Y entonces, y tal vez uno en su afán no lo ve. Claro, nosotros andamos preocupados por lo que el cliente nos dijo que quería alcanzar, pero como no vivimos dentro de la cabeza y de la vida de nuestro cliente, no nos damos cuenta de que el cliente está alcanzando otras nuevas dimensiones que nosotros no somos conscientes de eso porque no estamos dentro de él, pero andamos preocupados. ¿Se entiende? Entonces, confía en el proceso, confía que el cliente va a alcanzar su meta, confía en que él va a lograr cumplir con lo que hace y ten confianza en el coaching, confía que el coaching va a funcionar. Si tú no confías en eso, vas a perder presencia y sobre todo vas a perder la confianza del cliente. Y si pierdes la confianza del cliente, ya no la vas a poder recuperar. Por más que le hagas un descuentito, le hagas una sesión gratuita, nada de eso sirve para recuperar la confianza de un cliente.
En ese caso, lo mejor que tienes que hacer es derivar nuevamente al cliente a que otro coach pueda hacer ese trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, confía plenamente en que el cliente va a alcanzar su meta, confía plenamente en el proceso. Y como dice la ICF, lo más curioso es que los estudiantes, y esto aunque pueda parecer contradictorio, pierden presencia cuando se preocupan en cumplir con las competencias. ¿Por qué puede ser contradictorio? Porque nosotros decimos competencia 1, competencia 2, competencia 3. Yo les he pedido que se estudien las 11 competencias, que analicen, que vean material complementario, profundizar y conocer las 11 competencias de arriba abajo. Y finalmente, para que la ICF diga que en una sesión de coaching pierdes presencia cuando estás preocupado en cumplir las competencias. Contradictorio, ¿verdad? Pero no es contradictorio. ¿Por qué no es contradictorio? Porque lo que la ICF está diciendo en resumen es que no te preocupes por las competencias. ¿Por qué? Porque yo ya sé que tú las sabes. Como yo ya sé que tú las sabes, no tienes que demostrarme nada a mí y no tienes que demostrarle nada al cliente. Entonces no te preocupes si la competencia 4 se da antes de la 3, si la competencia 7 se da antes de la... No te preocupes, deja que fluya el coaching, que fluya el coach que hay en ti, ¿de acuerdo? Y solo así vamos a poder estar presentes en la competencia de coaching. Muy bien, me han tomado 25 minutos esta competencia. Espero... No te preocupes, confía en el proceso, vamos a terminar. No, lo que yo solamente estoy haciendo un resumen, no estoy explicando la competencia. Mentira. Confía. Confía en el proceso. Estamos aprendiendo. No, estoy muy contento porque en estos módulos están aprendiendo muchísimo. Yo en algún momento tenía cierta desconfianza, pero para nada, como dice la propia competencia, si yo no confío en el proceso, no confío en el coaching, no confío en mis clientes, entonces ¿para qué enseño? ¿No? Así que estoy muy orgulloso y muy contento por lo que estamos consiguiendo. ¿Preguntas acerca de la competencia número 4? 5. No, A4. 4. Sí, esta de presencia de coaching. Si no, pasamos a la 5. No. Aún no. ¿Todo claro? Sí, bastante. Sí, para mí sí. Sí. Muy bien. Por acá tenemos a una señorita que está de incógnita, que está como iPhone de Vanessa. Como saben, Vanessa es nuestra partner de Ecuador, es nuestra una de nuestras manos derechas de coaching y es la responsable de todo el coaching educativo en el área de Ecuador. Así que ella está participando, siguiendo muy de cerca a los participantes ecuatorianos, pero la única participante ecuatoriana que tenemos es Karina, hoy presente y enferma. Pero gracias, Karina, porque a pesar de estar enferma, estás presente casi que bien. Y Vanessa, en cualquier momento que tú necesites hacer algún comentario, alguna aclaración o lo que sea, recuerda que tienes el micrófono abierto para poder participar y darnos de tu experiencia cuando gustes. Vanessa está, me parece que de camino todavía a su casa, ya salió de una conferencia, ya tiene muchos años de experiencia como coach y amplio desempeño y trayecto en empresas. Así que su experiencia siempre va a ser valiosa para nosotros, como lo es. Así que nada, Vanessa, cuando sientas que quieras participar y aportar, con gusto los micrófonos están abiertos. Muy bien. Competencia número 5. La competencia número 4 la dijo Lili. Gaby, la competencia número 5. Bueno, escuchar activamente. Y en tanto lo que hemos visto en los videos y en diferentes lecturas, creo que no solamente es usar palabras, sino también como tono de voz, el lenguaje corporal, el aura, cómo se siente la persona mientras está expresando sus gestos y todo este asunto. También pues habla de una escucha que técnicamente es interactiva porque estamos constantemente animando,
tratando de que el cliente explore sobre el mismo, reforzando sus ideas, dándole esa posibilidad de que vaya teniendo como más claridad de lo que paso a paso quiere. Entonces, también pues llega un momento en el que no, pues es como una presión, no tanto a la palabra completa, pero sí llevar al cliente a decir, mira, hay tantos temas, escoge uno, para que pueda focalizar y definir para dónde va, porque si son varios, pues no vamos a alcanzar el objetivo, por lo menos por cada sesión. También pues permite identificar algunas palabras de fuerza, que son las palabras que nos van a ir dando como la luz de hacia dónde quiere en el fondo el inconsciente pues llevar la conversación y el acompañamiento. Parecen esas palabras, pues lo adecuado es ir pidiéndole que nos oriente, nos ilustre qué significan esas palabras o qué sentido tienen esas palabras para el cliente, que en un momento determinado podrían llegar a significar cosas diferentes a las que nosotros, los sentidos que nosotros estamos otorgándole debido a los contextos, debido a la forma en cómo los está utilizando. Pues hay que dejar hablar al cliente, es muy focalizada sobre eso, permitirle que se extienda, siempre y cuando no se aleje del tema. Cuando se aleje del tema, pues hay que explorar si quiere continuar en ese tema o no, en un momento determinado. También hablan de las herramientas como el parafraseo, que no se debe dar pues más de 3 veces en una conversación de 30 o 45 minutos. Yo digo que las herramientas deben de tratar también, tienen su rango de limitación, tampoco saturar al cliente con una misma técnica, sino ir haciéndoselas como variadas. Las muletillas, el espejo, hay que evitar las muletillas y hay que hacer uso del espejo, tanto el corporal como el lingüístico. Pedir permiso para entrar a las zonas sensibles, estamos abordando el quién, y pues el asunto de las tareas que no son recomendables para no dar la agenda del cliente, permitirle que el cliente fije su agenda y la desarrolle. En conclusión, pues yo creería que una vez ya uno está en presencia, pues es mucho más fácil empezar a escuchar, empezar a observar al cliente detenidamente y empezar a encontrar señales que te permitan seguir cuestionándolo para que él pueda organizar y estructurar sus ideas, que en últimas pues necesita organizar sus ideas para poder tomar decisiones al respecto. Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Entonces solamente me voy a centrar en 3 de los puntos, de todos los mencionados, porque ya ustedes lo han leído, lo conocen. También está en los videitos del aula virtual. Creo que yo he hecho ya una explicación amplia también de esta competencia en los videitos. Uno de ellos es que escuchar activamente no solamente se escucha con el sentido del oído, sino que también es viendo, ¿no? Viendo las expresiones, viendo cómo las gestualidades, viendo cómo el cliente cuando dice que se siente preocupado o que se siente bien, pero se sostiene las manos, se aprieta, se encoge, ¿no? Y poderle decir, esto que está pasando contigo, ¿a qué responde, no? Entonces uno tiene que estar en completa atención al cliente, no solo con lo que me dice, sino de aquello que también veo. Y siempre, recuerden que siempre tenemos que escuchar tal cual como el cliente me lo dice, no interpretar lo que el cliente quiere decirme, sino lo que el cliente dice, no lo que yo creo que está diciendo. Y por eso es que sirve el parafraseo, para poder acercarme a aquello que el cliente realmente dice. Bien, no importa lo que yo creo, sino importa lo que él está diciendo. Y por ningún caso yo voy a creer que lo que él está diciendo está mal, porque es la vida de él, ¿de acuerdo? Y sobre su vida es la que estamos trabajando. Entonces, y esto significa seguir la agenda del cliente, ¿bien? Entonces, seguir la agenda del cliente es seguir con sus intereses. Por eso es importante, como ha dicho Gabriel, que desde el acuerdo de coaching, cuando el cliente a veces viene y plantea 3, 4 puntos, le podamos decir de estos 3, 4 puntos, cuál es el que quieres trabajar. Y no lo que yo creo que él debe trabajar o que yo creo que es lo más importante, no, sino lo que él quiere trabajar. Entonces, importancia de
la agenda del cliente. Como no es como no estamos de manera presencial ahora, no se les puede enseñar las técnicas de espejeo y todo lo demás. Pero la ICF cuando habla de uso del espejeo también habla de usar un espejo literal, o sea, un espejo, vidrio, ¿no? En la PNL, esta técnica es conocida como el rapport también. Yo no la recomiendo mucho en temas de coaching porque para hacer rapport necesitas tener muchos años de experiencia en este caso, porque si lo haces mal, puedes ofender al cliente. El cliente puede decir, ¿y esto por qué me está imitando? El cliente no va a entender que esa es una técnica que le permite potenciar. ¿Se entiende? Entonces el cliente puede malinterpretarlo. Y entonces, yo no la recomiendo que la usen, ¿de acuerdo? Si la conocen bien, pero no es necesario usarla. Se van a dar cuenta que en una sesión de coaching pasa tan rápido que ni siquiera te da el espacio de usarlo, ¿de acuerdo? Sí. Finalmente, vamos a tener que tener cuidado en el tema de la escucha activa, en cosas como, lo dije hace un momento, explicar, ¿verdad? No evitemos los juicios, juicios con los gestos, juicios con las palabras, seguir con lo que el cliente dice, y esto con lo que el cliente dice hay un momento en que nosotros tenemos que entrar a zonas sensibles para explorar solo el quién. ¿Qué es el quién? O sea, ¿quién vas a ser? Esto que estamos trabajando, ¿en qué te va a ayudar para construir la nueva persona o la persona que quieres alcanzar o que queremos alcanzar? ¿Se entiende? Es para llevarlo al quién, pero este quién futuro no es para llevarlo al quién pasado, ¿de acuerdo? Entonces, es pedirle permiso siempre. Acuérdense que es importante en el coaching pedir permiso. No es, mira, tengo esta fichita para trabajar contigo. No, es, mira, yo tengo una ficha acá que si de repente te puede ayudar a explorar algunas o tener claridad en algunos puntos. ¿Te gustaría que lo trabajemos? El cliente es quien decide. Eso es pedir permiso, ¿de acuerdo? No es llenarlo de fichas, no es entrar sin autorización a su vida íntima, ¿de acuerdo? ¿Te gustaría contarme un poquito más acerca de esta situación que me hablas de tu trabajo para poder comprender mejor aquello de lo que estás proponiendo? Entonces el cliente entiende que tú le estás pidiendo entrar a un espacio pero con un fin, no simplemente porque no te interesa saber o chismear lo que pasa. Es importante el pedir permiso. Esto marca mucho el respeto que tenemos hacia el cliente y la ICF lo marca muy bien. Creo que es uno de los grandes valores de la ICF, el pedir permiso para todo. Hay herramientas de coaching o metodología de coaching que no tienen como valor el pedir permiso. Nosotros los coaches de la ICF estamos constantemente pidiendo permiso al cliente. No le decimos, ¿me das permiso para esto? No. Pedir permiso es invitarlo. Te invito a que esto te gustaría. Él decide. Con la decisión que él toma, ese es el permiso que te concede. Bien. ¿Alguna pregunta, sugerencia o acotación más ante esta competencia? No, allí con lo de pedir permiso, me agrada que hayas colocado eso sobre el tapete, en decir que pedir permiso no es solo decirle te sentirías cómodo, sí, sino que el hecho de invitar al otro y no saturarlo o no decidir yo en lo que vamos a hacer, es igual pedir permiso. Eso no lo tenía como tan claro y me parecía un poco difícil estar literal pidiendo permiso, es decir, me permites que vamos a entrar a este tema, estarías cómodo con, no sé qué, entonces me agrada mucho eso. Y allí yo veía la competencia 5 como los descriptores o los indicadores de competencia como una competencia más técnica, es decir, aquí tienes como herramientas, tienes el espejeo, evita el uso de muletillas, pide permiso para esto, parafrasea, tal. O sea, la veía como muy técnica y rescataba de ella que es la competencia que nos apunta mucho más a la creatividad, a la creatividad del coach. Y miraba la parte donde dice que de pronto la persona
tiene que hablar o necesita abordar la situación con otra persona y no sabe cómo llevarlo a la sesión, porque no te puede como contar de la otra persona con la que está teniendo dificultad. Y yo tenía estaba leyendo no sé qué libro y no recuerdo ahora en cuál lo vi, y había había una estrategia en la que se ubicaba en diferentes rincones del lugar donde se estuviera haciendo la sesión, y la persona en cada rincón ocupaba como un rol distinto y se jugaba con los diferentes roles para sostener desde esos roles conversaciones con las personas con las que le era difícil entrar en contacto o entrar en comunicación o con las que venía sorteando dificultades. Entonces me parece esa parte de aquí de escucha, que la creatividad del cliente es el límite para abordar una buena sesión. La creatividad del coach es el límite para abordar una buena sesión e invita a uno a ser más creativo, más recursivo, a leer más y a estudiar más. Muy bien, excelente, Lili. Efectivamente, este tema de la creatividad pasa no por ser espontáneo necesariamente, sino por estar preparado. Sí. Genial, muy bueno. Muy bien, Lili. Entonces, si no hay más, pasemos a las 6. Vamos a las 6. Espera un momento, yo la ubico aquí en mis. O sea, yo sé que la 6 es la que más me encanta a mí, que es la de preguntas poderosas. Bueno, dale. Sí. Entonces, bueno, acá, listo. Lo primero, el coach es acompañante del proceso de aprendizaje. Clarifica lo sucedido, aquellas situaciones que le crean emociones y patrones mentales. Lo que estabas diciendo ahora, no es para chismear, es para clarificar. Entonces viene muy pegada ya lo de la escucha. Si yo no te escucho, no puedo preguntar. O sea, porque no tendría sentido y coherencia, o la pregunta depende mucho de mi capacidad de haberte escuchado. Para mí, nos da indicaciones de que las preguntas deben ser claras, cortas, precisas y de una en una. Las preguntas deben diferenciar momentos. Ahí es donde me confundo a veces un poquito. Las primeras son dirigidas al qué, que son los hechos, y las segundas exploran el quién. ¿Qué más nos muestra esta competencia? Dice, nuestras preguntas nacen de las propias palabras del cliente. No se puede interrumpir su silencio, eso lo habíamos conversado. El coach debe invitarlo a ver el futuro. Y a mí me encantó esta parte. La habilidad para preguntar es comparada a la de una danza, donde cliente y coach van en la misma dirección, con el mismo ritmo y acompasados. Eso me pareció importante. Allí me gustó mucho. Y por último, resalté mucho esta parte que dice: las preguntas que están referidas al qué hacemos con o cómo vamos a, están llevando al cliente a diseñar acciones, a crear futuro. Cuando el cliente haya clarificado la situación y se coloque en el escenario de posibilidad de solución, es importante motivarlo con preguntas que lo refieren al escenario realizado. Cuando alcances tu objetivo, ya has realizado esto, si logras tal cosa, si logras esto, es un escenario contingente. A mí me encantaba porque en estos días me tocó dictar o quise dictar un taller sobre resiliencia y encontrábamos mucho que cuando la pregunta era adecuada, ya se salía de esa emoción de no ver más soluciones, sino que simplemente con el lenguaje me activaba a salir de esa situación y ya pensar en una solución, simplemente con el tipo de pregunta que te haces. No sé si estoy errada, pero me parece que, igual que en la resiliencia, una buena pregunta en un buen momento te va llevando a que la emoción que traías se vaya como disolviendo un poco y yo voy pensando hacia adelante. O sea, ya no es qué es lo que tengo aquí, sino que se me abre el panorama de cómo lo puedo ir resolviendo. Entonces, eso que es el indicador final de la competencia 6, me parece genial y yo amo esa competencia. O sea, me parece que es columna vertebral, esencia de coach.
Muy bien, gracias Lili. ¿Algo que tengas que aportar, Gabriel? Karina. Las preguntas son, digamos, las que dinamizan todo el proceso, justo. Cuando se puede hacer una pregunta, pues hay nuevos puntos de arranque, más información, y no solamente para uno, de hecho, la información para uno solamente es como para saber hacia dónde te diriges, pero la pregunta le da información al cliente valiosa para poder ir tejiendo su estructura, ir dándole forma a lo que quiere y lo que está buscando en un momento determinado, alcanzar su objetivo. Yo sí quiero preguntar en lo que te comenté ahora, en el quién. O sea, dice, las preguntas que exploran el quién, la persona que piensa lo que piensa, que siente lo que siente, el sentido que tienen los hechos de su vida. Las preguntas que exploran el quién son preguntas que construyen, fortalecen. O sea, yo sí quisiera a través de ejemplos que me puedas dar, si te parece, eh, porque dice, hay que pedirle permiso al cliente para explorar el quién. Yo sí quisiera entender un poco más, o sea, lo tengo claro cuando empezamos con el acuerdo, ¿sí? O sea, ahí estoy preguntando al quién y cómo te sentirías y cómo cambiaría esto, pero acá ya en esta competencia yo sí quisiera tener mayor claridad sobre este asunto del quién, porque ahí está mi palabra mágica de fortalecen o afianzan creencias del cliente. Entonces yo sí quisiera saber hasta dónde se llega ahí, cómo se trabaja con esas preguntas del quién. Muy bien, a ver, gracias por la pregunta, Lili, vamos a desarrollarla. Fíjate que cuando nosotros hicimos el acuerdo de coaching, preguntamos la pregunta del qué, quién y cómo, ¿verdad? El qué está relacionado a qué quieres compartirme el día de hoy, qué te gustaría que hablemos, qué traes a la sesión de hoy, qué circunstancias es la que quisieras que trabajemos. Diferentes formas de preguntar lo que me traes, o sea, la situación actual, o sea, ¿para qué vienes? ¿No? Luego pasamos al quién, que es esto que una vez que resolvamos esto, ¿en qué va a aportar en tu vida? ¿Qué va a ser de ti? O sea, qué importante es que trabajemos esto, si es realmente importante, ¿no? Y de qué manera va a fortalecer la imagen que tienes de ti, o de qué manera te va a hacer mejor persona, por decirlo así, ¿no? Entonces la persona toma conciencia. El quién, las preguntas del quién sirven en este caso para las tomas de conciencia. Entonces la persona toma conciencia. Okay. Ah, de verdad, esto que quiero trabajar no me aporta en nada en mi vida. O si es algo tan trivial, ¿cómo puedo hacer que algo tan trivial termine aportando a mi vida y termine siendo algo importante en mi vida, que me ayude a crecer? Entonces el cliente dice, no, yo quiero trabajar esto porque una vez que lo desarrolle, una vez que encuentre los motivos de por qué quiero trabajarlo, voy a poder tener más tranquilidad. Ah, ok. O voy a poder sentirme más segura en los procesos en los que quiero emprender. Ah, genial. Está hablando de ella. O sea, una cosa es lo que fuera de mí tengo que hacer, que es tomar una decisión o hacer vamos a poner tu ejemplo, Lili, ¿ya? Tú dices, yo quiero llevarme de aquí un listado de temas. Ok, eso es lo externo, aquello que tú vas a hacer. Pero, ¿y el trabajo interno? O sea, el quién, cuando hiciste esta lista, ¿en qué te aportó a ti? ¿Qué te diste cuenta? ¿Qué tomas de conciencia hiciste? ¿En qué medida esto te sirvió? ¿Para qué te aportó hacer esta lista? Entonces tú por ahí dirás, ah, ok, ahora aprendí que cada vez que yo me sienta confundida, lo primero que tengo que hacer es sentarme, porque a mí me gusta escribir, como lo has dicho con tus propias palabras, a mí me gusta escribir, me voy a sentar a escribir todas las cosas que me suceden. Y de esa manera voy a encontrar una tranquilidad en mi vida, la tranquilidad que necesito para tomar decisiones. Ok, potenció tu quién ayudándote a descubrir algo que no sabías o algo que de repente sí lo sabías pero que no lo practicabas y que practicándolo
encuentras el sentido de por qué hacer un listado ante cualquier situación que quieras tomar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en la sesión de coaching, cuando tú dices, bueno, perdón, Lili, estamos explorando los pros y los contras, ¿no? De todas las situaciones que tú quieres tomar como decisión. Hay un momento en que después de que ya terminamos de explorar toda la lista, yo te voy a preguntar, Lili, esto que hemos desarrollado, esta lista, ¿qué dice de ti, Lili? ¿Qué dice haber desarrollado esta lista? ¿No? Entonces dice, ¿qué dice de mí? Claro, ¿qué dice de ti como persona? ¿Qué dice de ti como profesional? Este listado de pros, ¿qué dice de ti en tus habilidades como coach? O este listado de en contra, ¿qué dice de ti de las cosas que tienes que trabajar como coach? ¿Qué sé yo? Y entonces ahí tú dices, mira, dice que yo necesito ser una persona más ordenada. No sabía que tenía tantas cosas positivas y de repente iba a dejar mi trabajo y no me iba a dar cuenta que realmente este trabajo me está aportando mucho en mi vida y lo quiero dejar simplemente porque me sentía mal o porque estoy pasando por una situación emocional que no me permitía darme cuenta de todo lo que estoy viendo. ¿Se entiende? Entonces, en ese momento, tú tomas conciencia de lo que estás haciendo externamente para resolver la circunstancia que quieres resolver, pero a la vez, las preguntas del quién te permiten a ti hacer una toma de conciencia interna de quién eres, quién estás siendo y quién vas a ser. ¿De acuerdo? Hacia adelante, hacia el futuro, ¿cuánto te aporta en tu vida? Puedo que te preguntes simplemente, Lili, y ahora una vez hecha esta lista, ¿cómo te sientes con todo esto que hemos realizado? Y entonces dices, me siento tranquila. Y en la emoción que tuviste cuando llegaste acá a este momento, ¿en qué cambió? ¿O en qué te aportó? Me aportó mucho porque ahora tengo más claro qué es lo que tengo que hacer. ¿Se entiende? Entonces, Sí. puedes entrar al quién por diferentes circunstancias, siempre y cuando el quién permita hacer una construcción de ti. ¿De acuerdo? Entonces, en el coaching hacemos diferentes tipos de construcciones. Una construcción es la construcción material, por decirlo así, de las cosas que tengo que hacer para el objetivo para el cual vine, y otra cosa es la construcción humana, del ser, o sea, aquella construcción del cual yo tengo que verme como persona que he crecido, no alguien que simplemente hizo algo, sino que el hacer esto me permite a mí ser otra persona, ¿de acuerdo? Evolucionar. Y entonces esta evolución habla del quién. No sé si con toda esta explicación, Lili, y estos ejemplos propios de ti, de tu caso, he podido responder tu pregunta. Sí, está más claro. Sí. Muy bien. ¿Tú, Gabriel, te quedó claro? Sí, justo. Muy bien, me alegro entonces. Entonces, desarrollemos la competencia número 6, que es una de las competencias que más le gusta a Lili. Sí. Así que la competencia número 6 es el resumen, por decir así, o la síntesis de las primeras 4 competencias, ¿de acuerdo? De la competencia 2, 3 y 4. No digo que no tenga nada que ver con la competencia 1. Lo que pasa es que la competencia 1 está en todas, ¿no? Pero es una síntesis porque puedes hacer una pregunta poderosa en la medida en que hagas acuerdos muy detallados. Vas a hacer una pregunta poderosa en la medida en que el cliente abra su corazón a ti, ¿verdad? Y te cuente las cosas como son. Vas a hacer preguntas poderosas en la medida en que tengas una adecuada presencia de coach y vas a hacer preguntas poderosas en la medida en que escuches adecuadamente. ¿Bien? Entonces, es como que la cereza es el punto de quiebre de... ¿Se acuerdan que nosotros vimos ese arco del coaching, del proceso de coaching, qué, quién y cómo, que era un arco que empezaba de abajo, subía y luego bajaba? Entonces, la pregunta 6 está en la punta del arco. ¿Bien? O sea, es la cima de todo el proceso. Pero no porque sea la más importante, sino porque después de eso
ya pasamos a tomas de conciencia, a diseño de acciones, a donde el cliente llega a una toma de conciencia calmada, porque ya vivió, ya exploró, empieza a generar acciones también calmado, porque ya sabe a qué va y qué es lo que qué acciones va a tomar. Bien, digamos entonces que esta competencia no solamente es una competencia bonita, sino que tienes toda una habilidad para poder preguntar. Recuerden que tienes que hacer una pregunta a la vez, no más, no 2, 3 preguntas juntas, no, una a la vez. Y yo tengo 3 preguntas para hacerte. Ok, te hago una, pero en esa pregunta donde tú me respondes, no significa que ahora te hago la segunda que tenía y la tercera que tenía. No. Significa que tú lo que estás haciendo en ese momento es ir pregunta por pregunta, porque en cada respuesta nacen nuevas preguntas. Tú no tienes un guión de preguntas diseñada para el cliente, sino todos los coaches tendríamos un guión para cada problema, y no tenemos un guión para cada problema. Las preguntas van naciendo según las respuestas que se van dando. ¿Bien? Entonces, no necesariamente yo no tengo por qué tener las preguntas diseñadas. Si bien es cierto, hay preguntas diseñadas, modelos, preguntas para exploración, preguntas para apertura, preguntas de cierre, preguntas abiertas, preguntas cerradas, son simplemente ejemplos que las voy a usar en el momento adecuado cuando se dé, pero no hay ningún orden. Entonces, las preguntas se dan una por una, las preguntas se hacen con las propias palabras del cliente. Yo no hago formulación. Yo soy psicólogo, entonces como psicólogo voy a hacer preguntas profundas para trabajar la esencia de la persona. No, yo soy filósofo. Como filósofo voy a hacer las preguntas más rebuscadas, con el lenguaje más rebuscado para que el cliente se ponga a pensar. No, yo soy financista, entonces le voy a hacer preguntas para que el cliente tome en cuenta estados cuantitativos de la situación y se dé cuenta de lo que está perdiendo. No, todas las preguntas que yo hago están relacionadas con el lenguaje del cliente, en las palabras del cliente, sin usar una palabra que no pertenezca al cliente. Obviamente, si hay clientes que hablan lisuras en un lenguaje soez, tengo que modificar el lenguaje y el cliente se da cuenta, ¿no? Porque hay una parte de la ICF que dice hay que preguntar como si fuese una danza. ¿Qué significa preguntar como si fuese una danza? Que yo voy al ritmo del cliente. Entonces, si el cliente me pregunta en esta tonalidad, le responde a una pregunta en una tonalidad similar. Si el cliente me habla en un lenguaje, en su lenguaje, yo le hablo en su lenguaje. Pero si el lenguaje del cliente eso es, no significa que yo le hablo en el mismo lenguaje eso es. No, hay espacios en el cual yo llevo al cliente a potenciar su lenguaje. Entonces, no significa que hable necesariamente en un lenguaje súper mega culto, sino en un lenguaje adecuado en el cual pueda haber un entendimiento mutuo entre ambas personas. Pero si tú ya no logras entender a la persona, tienes que cortar obviamente la sesión y no cortarle, decirle, bueno, no te entiendo, acabamos acá. No, sino decirle que el lenguaje que está usando no te está permitiendo entender con claridad las cosas. Entonces, uso las palabras del cliente como si fuesen una danza. Y finalmente, de todo lo dicho, solamente como resumen, las preguntas poderosas van a tener respuestas poderosas. ¿Qué significa? Una buena pregunta tiene una buena respuesta. Si yo hago preguntas no poderosas, por ser redundante, cuando no es una pregunta poderosa, cuando no he usado sus palabras, cuando uso mis prejuicios, esas no son preguntas poderosas. Por lo tanto, voy a tener respuestas que me satisfagan al coach, pero no que respondan a las necesidades del cliente. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, yo estoy clara con eso. Yo también. Muy bien, Gabriel, te toca a ti entonces la competencia número 7. Comunicar directamente. Yo asumo que tiene varias partes que pues ya hemos tocado,
en las otras competencias, como por decirlo así, se entrelazan, como ya hemos notado antes. Eh, Aquí dice reencuadra y articula para ayudar a la gente a entender desde otra perspectiva que quiere o aquello de lo que no está seguro. Permite, la comunicación directa es cuando podemos conectarnos, después de esa confianza de la que ya hablamos, con el cliente, con el soporte de haberlo escuchado, poder regresar la información de una manera clara, de tal manera que él la pueda recibir, sin rodear puntualmente, utilizando las mismas palabras, sin embargo, un lenguaje apropiado, respetuoso, teniendo en cuenta lo que habíamos visto en el código de ética, en donde no podíamos estar ni generando un juzgando al cliente y donde tampoco vamos a tener de pronto que estar que no sea sexista ni racista en un momento determinado. Habla también un poco de esta estrategia de las metáforas y las analogías. En un momento puede facilitar el proceso para que el cliente visualice con mayor facilidad los conceptos que quiere trabajar. Pues aquí plantea también el asunto de que se crean espacios de reflexión. Él como esa comunicación directa, no solamente lo que el coach le dice al cliente, sino lo que termina diciendo el cliente al coach. Y va generando esos espacios de reflexión que es en donde se da el crecimiento de ambos en un momento determinado. Pero por ser un proceso que lidera el cliente, la idea es que el coach hable un poco menos, que esté en silencio, que espere para que el proceso se desarrolle en el cliente. También está el punto de o sea, invitar al cliente, pedirle permiso al cliente y permitirle que se haga preguntas sobre sí mismo, sobre sus propios procesos, sobre cosas que está expresando. El último punto de acá es quizás el por el cual debemos verificar a qué exactamente es que se está refiriendo el cliente cuando usa alguna acción, un concepto o cuando se refiere a alguna de sus emociones, porque es que él nos va a responder, él habla desde su cultura, entonces hay que escucharlo desde su contexto. Y parte de las preguntas o parte del lenguaje de lo que el cliente nos está diciendo y ese proceso de escucha activa, nosotros debemos tratar de asimilar un poco esa cultura para poder entender y para poder llevar el proceso, para poder dar las preguntas correctas y ir estimulando esas respuestas que el cliente necesita para seguir estructurando ese mapa mental que va generando para tener claridad de su situación, de su quién soy, qué quiero y hacia dónde voy. Muy bien, Gabriel, excelente. Has hecho un buen análisis, un buen resumen de la competencia número 7 de comunicar directamente. Recuerden que esta competencia que habla de la transculturalidad del coach con el cliente también está relacionada con poder decirle al cliente las cosas como las veo, ¿ya? No necesariamente significa juzgarlo, no necesariamente significa significa en sí poder tener o hacer uso de mi intuición en su máximo nivel. O sea, si yo veo, puedo decirle, mira, esto que me estás diciendo, ¿qué relación tiene con lo anterior? O decirle, yo lo que estoy viendo, recuerden que hemos dicho que como coach, más importante que lo que yo pienso es lo que el cliente piensa. Y el cliente te va a preguntar, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? ¿Tú qué harías? ¿No? Entonces, en esos casos, nosotros le tenemos que decir al cliente que más importante lo que tú piensas, creo, haría es lo que él haría. Nosotros estamos ahí para acompañar su proceso, no para juzgarlo, sino para ver si lo que él piensa y lo que él haría es lo mejor para alcanzar su objetivo.
Pero en esta competencia es importante que nosotros podamos decirle al cliente, lo que yo estoy entendiendo de todo lo que tú me estás diciendo es esto. Sin embargo, al principio yo lo que había entendido era esto. Dime si estoy equivocado o estoy entendiendo mal. ¿Para qué? Para que el cliente pueda darse cuenta si es que en algún caso hay alguna contradicción, hay algo que no está funcionando, qué sé yo, tantas circunstancias más. ¿Se entiende hasta acá? Me parece que es una competencia simple de entender y que está muy relacionada o que une las competencias 6 con la última que vamos a ver el día de hoy, que es la competencia 8. ¿Alguna pregunta? A mí esta competencia me parecía, así en términos coloquiales, como la estocada final. Sí, era como que no se te olvide que esto es. O sea, porque empieza desde el asunto de indicar claramente los objetivos, las herramientas de escucha activa de una u otra manera están allí, lo de la presencia, lo de confianza, o sea, está allí y sí, es sencilla, es simple, pero te muestra de una manera directa eso, o sea, para mí era no se te vaya a olvidar que hay como una recogida de las otras 3 de comunicación efectiva, de las otras 2, perdón. ¿No está clara? Sí, es muy clara, complementa a todas las demás. No, está muy buena esta competencia, está muy buena. Finalmente nosotros los coaches no es que nos las pasamos solo preguntando, también hacemos síntesis, vamos cerrando cosas, entonces podemos decirle, ok, Liliana, de lo que me has dicho al inicio, hay esto otro, hay esto, todo esto cómo se enlaza o hacia el objetivo que queremos alcanzar, por dónde tenemos que llevarlo, o sea, ayudamos a plantear al cliente escenarios que le permitan mejorar su visión y alcanzar sus objetivos, así que, no, está muy buena. Bien, ¿algún aporte más? No, está claro todo. Genial. Entonces, Lili, cerramos contigo, competencia 8. Pero ahí te hago una pregunta. Ah, bueno, no. Dale la pregunta que quieras. Mejor ahora que después. No, sino que veía, ya pasamos como a otra sección con la competencia 8, que ya es la parte de facilitar aprendizaje y resultados, ¿sí? Entonces, ahí quería como marcar esto allí, porque estábamos trabajando, las 3 anteriores eran sobre comunicación efectiva, y ahora nos vamos ya a la nueva etapa, ¿no? O a otra etapa del proceso, que es la parte de crear conciencia. Bueno, dice crear conciencia, me voy a los indicadores más que todo, es buscar soluciones y diseñar acciones, y eso solo puede darse en un contexto de reflexión, ¿sí? Es ordenar ideas. Me gusta mucho esa parte de lo que dice discernir lo que da sentido a la vida. Yo me daba mucho cuenta de eso desde cuando hacemos el acuerdo, esto para ti, ¿qué representaría en tu vida? Y a veces me parecía como muy, al inicio, pues cuando estábamos empezando, sí, pero ¿por qué me toca preguntarle qué sentido le da? Pues si lo traes porque tiene sentido para él, si no, no le preocupara. Pero ya cuando fui explorando, e incluso me leí en un viaje que tuve, El sentido de la vida de Víctor Frank, y me ilustró muchísimo. Es decir, a veces hay que reconocer cuáles son las necesidades reales y cuáles son esas necesidades que nos vamos poniendo porque los demás no las ponen. Entonces, y no es real, o sea, yo no necesito todo eso. Entonces, es como volver y hacer clic y mirar de verdad qué sentido tiene lo que estoy llevando a la sesión para mi vida. Y si no tiene sentido, pues no es esto, mira que estamos descubriendo es esto, entonces mejor le trabajamos a esta parte, que si el cliente se conciencia de eso, imagínate. Dice, encuentra conciencia cuando es capaz de dar razón de todas las posibilidades que se le presentan a su circunstancia. Y eso me parece fenomenal porque me acuerdo del ejemplo que nos colocabas en la primera sesión, cuando nos acercabas demasiado al cuaderno y nos decías, ¿qué ves? Entonces uno quedaba allí, pues ciego, pues no veo nada. Entonces es como tomar las diferentes dimensiones de la situación que lleva el cliente y poder explorarla desde diferentes lados
como para poder ver qué tantas posibilidades hay, si de pronto nos estábamos enfrascando o se estaba enfrascando en una sola como única posible solución, pero de pronto puede aprender que hay otras. Y ahí dice, el cliente es capaz de verse desde afuera, de mirarse, de retarse a sí mismo, de hablarse. Y cuando sabe que los pensamientos que tiene de sus circunstancias son pensamientos propios de él y no de las mismas circunstancias. Entonces, ¿quién vas a ser quién vas a ser quién vas a ser a partir de, desde cuándo? No solo en las acciones que emprendas a razón de su nueva conciencia, sino que también puedan vincularse a otras áreas de su vida. ¿En dónde más puedes crecer? Entonces, es lo que me decías, de pronto sí, yo haciendo una lista de pros y contras, yo soy muy visual. Entonces, yo teniendo una lista en mano que yo la escribí, que yo la pueda ver, que yo la pueda releer, me da tranquilidad y es motor para seguir a tomar acción. Entonces, yo puedo extrapolar esa lista que hice para esa situación particular y mira, si me da tanta tranquilidad, entonces yo utilizo esa herramienta que aprendí hoy aquí en otras áreas de mi vida. Y ese es el clic, esa es la toma de conciencia. Yo diría que es desde en qué posición estoy, cómo me siento, en que si las cosas tienen sentido o esa dificultad o esa situación que llevo tiene en realidad sentido para este momento de mi vida. Y tener varias perspectivas acerca y reconocer más bien varias perspectivas de la dificultad que llevo para poder sortear varias posibilidades para solucionarla. Entonces, eso es lo que creo yo de esta competencia. Muy bien, excelente. Me has dejado como con la pregunta, ¿y ahora qué digo yo? ¡Ay, qué pecado! Seguro mucho. Lo has dicho todo. Excelente, muy bien la exposición que has hecho y el análisis sobre la toma de conciencia. Y como dijiste al inicio, es la bisagra entre la parte trascendental del trabajo propio de la persona en exploración hacia la parte ya de acción, ¿de acuerdo? Es como que la bisagra entre uno y el otro. No puede haber una acción sin una toma de conciencia, pero no puede haber una toma de conciencia sin una previa exploración. Perdón, sin una previa exploración. Por lo tanto, el resumen de todo el trabajo se va a dar en la toma de conciencia. Entonces, ¿qué aprendimos con esto, Liliana? ¿Qué aprendimos con esta situación, con esto que hemos explorado? ¿A qué te conduce? ¿A qué te lleva? ¿Consideras que las acciones que querías y íbamos a implementar al inicio de nuestro acuerdo son las más adecuadas después de haber pasado por esta exploración previa? Entonces ahí tú puedes formular, reformular o reforzar aquello que habías planteado. Las tomas de decisiones, como les dije hace un inicio, están presentes en todo momento. O sea, no es que llega un momento de la sesión de coaching y dicen, ya, ok, ahora hay que tomar conciencia. No, el cliente, según va avanzando la sesión, va haciendo pequeñas tomas de conciencia que luego al final es como una síntesis que se le pregunta, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Hacia qué? ¿No? Vamos a buscar, sí o sí, que dejar claro con el cliente, entre el cliente y el coach, que los procesos de tomas de conciencia son solamente del cliente. El coach ha estado ahí acompañando lo mejor que puede para él, pero son todos un proceso hechos y naturales del cliente. El cliente es el quien ha alcanzado eso. Por lo general, el cliente tiende a decir que sin su coach no hubiese podido darse cuenta de eso. Y no es tan real porque es finalmente el cliente el que trabaja, el que llega, el que maneja y el que hace ese proceso. Nosotros estamos ahí como un pequeño espejo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Bien, yo creo que hasta acá nosotros hemos ahondado. Yo quiero dejar este módulo cerrado hasta la competencia número 8, porque sí, Lili, dime. Lo que quería recomendarle a Gabriel y a Cari, que hay dos lecturas que para mí fueron fundamentales cuando estaba estudiando la competencia de toma de conciencia, de crear conciencia, perdón, que son la de la ventana de Johari
Y de hecho hay un videito que es muy bueno de un ejercicio simple para hacer la ventana de Johari y lo de las zonas de confort, de pánico, de aprendizaje, de la zona mágica, porque yo creo que básicamente en esas dos herramientas está el crear conciencia ante cualquier situación, ¿sí? O sea, entre lo que no sé de mí, pero el otro sabe, o lo que no puedo ver, pero el otro ve, y entre esa parte de a veces los temores de, por ejemplo, en el caso que yo expuse, es entrar en una zona de pánico, básicamente, o sea, y entender bien lo de las zonas y entender bien lo de la ventana de Johari, para mí fue fundamental al estudiar esta competencia, y yo creo, y les recomiendo mucho que tomen esas lecturas, no sé si ya las tomaron, y que ahonden en esos videos. Muchas gracias, Lili. Ya, gracias, Lili. Muy bien, Lili, genial, excelente. Sí, están en el aula virtual, por favor, naveguen, aprovechenla, saquen el jugo, que tienen harto material, mucho material audiovisual y mucho material para descargar también, así que tienen libros completos. Denle duro, denle duro. Y nada, yo creo que por ahora nos centremos en esto. Lo que sí me gustaría es que en 2 semanas nos podamos volver a encontrar para trabajar la competencia 9, 10 y 11 y hacer un trabajo ya de sesión de coaching completo. O sea, empezar a trabajar sesiones de coaching completas. Hacer una demostración y luego ustedes empiecen a trabajar sesiones de coaching completas. ¿Qué les parece? Genial. Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces lo que les pido es que yo les voy a hacer un pedido. Los que puedan lo cumplen y los que no se puedan, no. ¿De acuerdo? Necesito lo siguiente. Por ejemplo, Liliana y Gabriel, que están más o menos relativamente cerca, para el próximo módulo puedan estar juntos en un mismo espacio. ¿De acuerdo? Para practicar. Gaby, imagínate tú estar juntos en un mismo espacio a las 7 de la noche. No, es peligroso justo. ¿Por qué? ¿Por las horas? ¿Por el Gabriel lugar? sabe de qué le estoy hablando. Eso es peligroso. Estaremos ahí a las 10 de la noche. Oh. Es peligroso. No sabes qué estás ocasionando. Mentira. Perdón, ¿cuál es? Entonces, de repente lo que podemos estar conversando en el grupo es la hora. En vez de reunirnos a las 6 de la tarde, una horita antes, puede ser a las 5. Siempre cuando ustedes puedan, ¿no? Lo vamos conversando en el grupo, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo... Justo, ¿va a quedar también el jueves o lo vamos a rodar? ¿Cómo? Va a quedar el jueves 9. Hasta el momento sería agosto 9. Okay, yo puedo, sí, yo tengo un viaje a Cartagena, pero es en la mañana, yo puedo. Bien. Y por ejemplo, hablar con Marcela, que está en Medellín, con... Ay, no recuerdo quiénes son todos los que están en Colombia, pero que están en diferentes ciudades. Con Teresa también está en Medellín. Y bueno, y ver si se pueden juntar los 4, no solo los 2, sino los 4 en un solo sitio. Por ahí de repente ni siquiera Barranquilla, Medellín, no lo sé, pero ya es cuestión de que los que están en Colombia se junten en Colombia, los que están en Ecuador se junten en Ecuador, de paso para que se conozcan entre los que están en un mismo país. Segundo, para aprovechar la parte presencial de una sesión completa de coaching. Y tercero, porque va a ser muy bonito que empecemos a juntarnos para hacer sesiones, ¿de acuerdo? Por ahí, por ejemplo, creo que va a ser más difícil que las de Quito se vayan a Guayaquil, o las de Guayaquil vayan a Quito, pero bueno, ya lo podemos... Guayaquil no hay, sí, hay una compañera de Guayaquil. No recuerdo el nombre. Sí me dijo Carla. la vez pasada. Con Carla sería. Ajá, Carla. Entonces, Carla y Karina, sí, por la cercanía son las más cercanas, sí o sí se tendrían que juntar, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, nada, señores, vamos a conversarlo en el grupo de WhatsApp y vamos definiéndolo, pero lo que ya quedamos es que para el 9 de agosto
a las 5 de la tarde nos juntemos. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. 5 de la Entonces, tarde. sí, finalmente recuerden ustedes que esta primera parte tenía 4 módulos. Ya vamos en el módulo 4, pero le vamos a seguir dando más módulos porque la intención no es cumplir el programa, la intención es que salgan coaches, ¿de acuerdo? O sea, no es porque no tienen que pagar nada más ni nada extra porque hay más módulos, porque se están dando más clases. No ese es el objetivo es que ustedes salgan coaches, ¿de acuerdo? Y si hay que implementar un par de módulos más, se implementan, no hay ningún inconveniente. Y si hemos tenido que agrandar los módulos es porque realmente se necesitaba trabajar un poco más, ¿bien? Pero que nos vayamos todos contentos. Nosotros desde el lado de coaching educativo, porque ustedes se formen bien como coaches y ustedes por el lado de estudiantes que reciban una buena formación. Bien, señores. Ya. Así que nos vamos a juntar, ¿de acuerdo? Nos vamos a juntar ahora en el grupo de WhatsApp para ir definiendo los lugares, en qué lugares nos vamos a juntar y ver cómo ustedes se van a dividir. Les mando un abrazo grande, muy buenas noches. Estoy muy feliz de todo lo que hemos alcanzado y logrado el día de hoy. Ha sido una jornada maravillosa. Así que nos vemos al 9. Eso no implica que de aquí al 9 no me escriban. Cada vez que me han escrito yo he ido respondiendo. Solo en el caso de Lili creo que en alguna vez, por la acumulación de mensajes, ni siquiera lo he visto. Pero después en todos los demás he ido respondiendo a tiempo o muy cercano. Así que por favor no duden en escribirme que yo estoy para ustedes, ¿de acuerdo? Y en el chat, Vane se está despidiendo por el chat. Saludos también para ti, Vane. Te mando un abrazo grande. Muy bien, señores. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Muy enriquecedor todo hoy. Linda noche. Listo, hablamos. Muchas Chao. gracias. Muchas gracias.